Yo solo le veo ventajas a la estación de monta. Cuando yo no tengo estación, esto me pasa todo al mismo tiempo. Estamos todos preñando, estamos todos atendiendo nacimientos y estamos todos destecando. Puede que estemos vacunando un animal que en ese momento y a esa edad no lo necesite. O puede que estemos vacunando uno que debía haber vacunado antes. Muchas veces en la ganadería nos pasamos esa para incendios. Con la programación y con la respuesta a estas preguntas, vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Hoy en día, con la tecnología que hay en la ganadería, podemos seleccionar el toro ideal según lo que queramos mejorar. Vamos a hablar entonces de planificación y ejecución de estación de monta con el lore de ciclo corto en Hacienda San José. Vamos a hablar un poco de a qué nos referimos con esto. Y quiero dejar dos comentarios. El primero es que soy un total convencido de que la ganadería de cría en Colombia debe estar estacionalizada. El día que consigamos esto, sin duda alguna, no va a haber quien nos detenga, mejorando la producción y nuestros indicadores. Y segundo, para mí va a ser un éxito esta charla si de aquí cada uno de ustedes sale pensando en cómo montar estación de monta en cada una de sus ganaderías. Si logro conseguir eso, la charla va a ser un éxito. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de qué es la estación de monta. Vamos a tocar también un tema sobre lo básico, luego cómo se planea, cómo se ejecuta, finalmente hablar un poco de liderazgo y gestión para terminar viendo unos resultados. La presentación pues ya me la hicieron, voy a pasar aquí rápido. Tengo que hablarles también de Hacienda San José, para de pronto los que no nos conocen, estamos ubicados en el departamento del Bichada, en el municipio de La Primavera. Y Hacienda San José se proyectó mediante la ganadería como un vehículo para llevar desarrollo a una región que tanto lo necesita y traer conocimiento y desarrollo a un país que tanto lo necesita, hablando en temas de ganadería. Ese vehículo entonces es la ganadería, con unas excelentes genéticas, que lo vamos a ver. Principalmente consiste en un proyecto que va a más del 2034, donde lo primero que quisimos hacer es un centro de certificación de procesos, aprender a hacer ganadería en el Bichada, producir el mejor ternero de la mejor calidad, lo más rentable posible. Una vez conseguido esto, todo proyecto para ser exitoso debe ser escalable y replicable. Una vez esos procesos fueron certificados y comprobados, pasamos a replicarlos con una meta de llegar a producir 150.000 terneros al año y volver el Bichada una fábrica de terneros de excelente calidad. Luego vendrán unas fincas de levante y ceba. El Bichada tiene un gran potencial para la cría. Ya para levante y ceba debemos buscar mejores condiciones de infraestructura, mejores calidades de pasto, mejores suelos. Y finalmente una fase de comercialización con una meta de 600 animales sacrificados al día. Muy bien, ayer tuve la gran oportunidad de estar en una cena con el doctor Pietro Baruselli y le pedí que de él mismo viniera la definición de qué es una estación de monta. Lo leo puntual: periodo determinado y controlado del año en el que se realiza la reproducción del rebaño, ya sea por monta natural o inseminación artificial, con el objetivo de concentrar los partos en una época favorable para la cría, manejo de terneros, optimizando la eficiencia reproductiva y productiva del sistema. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Muchas veces surge la pregunta cuando hablamos de estación de monta: venga, ¿cuánto tiempo debe durar mi estación de monta? Entonces traigo aquí una gráfica con valores aproximados, referenciando los días abiertos, partiendo de la premisa de que todos queremos tener un ternero al año por cada una de nuestras vacas. De esa manera yo puedo tener una estacionalidad que me permita tener ese ternero al año, obviamente en aquellas vacas y vientres que van a quedar preñadas. Conforme voy alargando mi estación, pues mi intervalo entre partos también se va alargando, como lo vemos en la gráfica. Entonces lo ideal sería estar en los 75 días para efectivamente, tomando en cuenta una gestación de 290 días, poder tener una cría por vaca al año y un intervalo entre partos de 365. Pero venga, Manuel, mi ganadería es comercial, yo hago monta todo el año, continua. ¿Cómo pasar de esa ganadería a
una estacionalidad. Ahí hay varios factores que tenemos que tener en cuenta porque cada ganadería es un mundo diferente. Lo que yo puedo hacer es no irme de entrada a los 75 días de periodo en el que yo quiero preñar mis vientres, sino ir reduciendo poco a poco. Puedo empezar con 6 meses, luego me voy a 5, luego me voy a 4, hasta llegar al periodo deseable. Yo solo le veo ventajas a la estación de monta y les quiero mencionar algunas. En eficiencia de la mano de obra, ¿por qué se consigue esa eficiencia? Tenemos labores focalizadas. ¿Qué quiere decir eso? Al estacionalizarnos, nuestros manejos y nuestras labores van a ser una a la vez. Si estamos preñando vientres y todo el equipo está concentrado en preñar vientres. Luego, esos vientres preñados van a empezar a parir. Entonces, todos nos concentramos en los partos. Y esas crías que nacen, luego las vamos a destetar. Cuando yo no tengo estación, esto me pasa todo al mismo tiempo. Estamos todos preñando, estamos todos atendiendo nacimientos y estamos todos destetando. Para eso necesito más personal y tengo unas ineficiencias que golpean duro en nuestras rentabilidades en las ganaderías. Con la estacionalidad, al definir en qué periodo la voy a hacer, yo puedo jugar con el ambiente y escoger el ambiente adecuado, con mejor oferta de forraje para los vientres que tengo que preñar, con la mejor época del año para que nazcan mis crías y evitar altos porcentajes de mortalidad, y construyendo la infraestructura adecuada, que es la que necesito, y no estar excediéndonos en un gasto de infraestructura que es tan alto en algunas ocasiones. El mejoramiento genético, pues tengo a disposición los mejores toros del mercado, toros superiores, vamos a hablar un poco de eso más adelante. Identificación de esos vientres élite al principio de la estación, que me van a producir las hembras que yo voy a dejar como mi reemplazo, y poder hacer un apareamiento dirigido. Esto ya hablando más en términos de inseminación artificial, donde a cada hembra puedo seleccionarle el toro que le va a mejorar los indicadores que ella necesita mejorar para producir un ternero superior a su madre. Me permite tener una programación estratégica, elaborar un calendario sanitario que sea ejecutado por protocolo, normalmente en las ganaderías, sobre todo en el caso nuestro en los llanos. Las vacunaciones, las desparasitaciones, los controles de peso se hacen todo en sabana. ¿A qué me refiero con eso? Cada 6 meses entramos los ganados y hagámosles de todo, aprovechemos que están ahí. Puede que estemos vacunando un animal que en ese momento y a esa edad no lo necesite. O puede que estemos vacunando uno que debía haber vacunado antes. Si yo puedo montar un cronograma y un calendario, le pongo la vacuna correcta al animal correcto en el momento correcto. Y así pues, puedo programar mucho mejor mis gastos, mi caja, mis compras y demás. Ejecución de protocolos, como les decía, poder tener una uniformidad de lotes. Al yo tener nacimientos seguidos, yo puedo conformar lotes por mes de nacimiento. Esas uniformidades me permiten que los manejos sean también uniformes. A veces en la ganadería pasa que recogemos todas las vacas paridas, hablando de ganaderías comerciales tradicionales. Vamos a marcar o vamos a vacunar. Llegan los terneros pequeños que todavía no los puedo marcar, llegan los grandes que debía haberlos marcado antes. Esto me permite hacer todas las labores al mismo lote, al mismo tiempo. Y finalmente una presión de selección. Con la estacionalidad yo logro identificar esos vientres deficientes que no deben estar más en mi hato. Los que no se preñan, la vaca que me desteta vacía, debe irse, y lo vamos a ver un poco ahora también. Las cabezas del lote lo dejo como reemplazo y los animales de baja productividad pues deben salir. Yo soy muy romántico, entonces van a ver muchas frases durante la presentación, pero me gusta mucho basarme en ellas. Y Leonardo da Vinci nos trae lo siguiente: la simplicidad es la máxima sofisticación. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces queremos hacer transferencias de embriones, hacer inseminaciones, meternos en unas complejidades, pero debemos partir de lo básico. Venga, mi equipo está capacitado, yo tengo mis animales bien identificados, yo tengo un software que me permita analizar la información que estoy capturando y tengo la infraestructura adecuada para poder llevar a cabo esto. Entonces, antes de irnos a altas complejidades, partamos de lo básico. En temas nutricionales, que es fundamental, debemos acompañar la nutrición, lo que a mí me gusta llamar nutrición de precisión. ¿Por qué precisión? Porque tenemos nutrición específica para cada categoría
y para cada época del año. En nuestro caso las épocas son muy marcadas, tenemos una época seca fuerte y una época de lluvia fuerte y entre ellas unas transiciones. Dentro de esas épocas del año y dentro de las diferentes categorías que tienen distintas exigencias, yo puedo hacer una nutrición de precisión. A la novilla precoz, en el caso nuestro, en pasturas de humidícola, que me está exigiendo proteína, pues vámonos con una suplementación mineral con proteína, para eso tenemos las sales proteinizadas. Pero la vaca que ya es multípara, que ya creció, que ya esa energía y esa proteína que necesitaba para crecer ya no la necesita, pues voy con una sal mineral. Y esa sal mineral, en la época seca, la puedo complementar con nitrógeno no proteico, buscando que el rumen tenga la eficiencia y la capacidad de poder metabolizar esa pastura seca con alta fibra, tener una buena digestibilidad y poder capturar la materia seca necesaria para que siga su ciclo productivo sin ningún problema. Calendario sanitario, igualmente, aplicado para cada categoría, para cada protocolo, según la época del año y según el momento específico. Esto no se puede volver, cada que va el dueño de la finca entonces lleva la vacuna y vacunemos todo, o cada que nos acordemos debemos tener un plan. La estacionalidad nos permite montar este plan. Bienestar animal, sin duda alguna debemos tenerlo en la lista. Un buen manejo en el arreo de nuestros animales, evitando altos niveles de cortisol, un buen manejo del ternero recién nacido, buenos manejos de transporte, todo esto se traduce en eficiencias y ganancias. Muy bien, para pasar a la fase de la planificación, me gusta mucho esta frase popular: quien planifica a veces se equivoca, no somos perfectos. Quien no planifica a veces acierta. Entonces, ¿ustedes qué quieren hacer? ¿Equivocarse a veces o acertar a veces? Yo creo que queremos planificar y equivocarnos lo menos posible. ¿En qué consiste entonces la planificación de la estación de monta? Lo primero que debemos tener es una correcta evolución de rebaño. Conocer mi rebaño, qué animales tengo, en qué categoría, en qué situación, y de esa base poder hacer la evolución de este rebaño y poder proyectar y programar las distintas labores que vamos a ejecutar. Para eso debemos establecer unos indicadores como premisas. Lo podemos hacer tomando un histórico, cuál fue mi preñez, cuál ha sido mi mortalidades para cada categoría, cuáles han sido mis ganancias de peso, y con ese histórico poder hacer una proyección. Debemos hacer un correcto diagnóstico, decidir entre la compra de animales o retención de crías, lo vamos a ver en una gráfica. Alinear la evolución del rebaño con la capacidad de carga de mi finca. Una cosa es lo que yo quiero tener y otra cosa es lo que efectivamente puedo. Y un análisis de mercado. En los indicadores hay muchos, y no soy el experto en el tema, pero traigo unos relevantes. La parte productiva, ganancia de peso diaria. Y ahí quiero hacer la pregunta: ¿cada cuánto estamos pesando nuestros animales? ¿Y por qué lo hacemos y para qué lo hacemos? Pues ese control de peso nos permite poder calcular unas ganancias de peso que nos permite proyectar y saber, por ejemplo, cuándo salen mis machos ya listos para ceba, cuánto peso está ganando mis hembras y en qué peso van a entrar a la estación, en qué peso van a parir. Eso lo conseguimos de esta manera. Capacidad de carga, precio promedio al destete, en la parte reproductiva tasa de preñez, pérdida gestacional. Para mí el más importante en la parte reproductiva es la tasa de destete. De los terneros que desteté, dividido el número de vientres que reté en la estación. ¿Por qué me gusta mucho? Incluso más que el intervalo entre partos, porque de esa manera yo puedo hacer gestión a mi tasa de preñez, a mis pérdidas gestacionales, a la mortalidad de mis crías y finalmente pues me va a dar el número de destetos que tengo en cada año. Y la parte sanitaria, mortalidad en la cría, mortalidad en el levante y mortalidad en los adultos. Siempre comparándonos con un benchmark. ¿Qué es un benchmark? Tener una comparación contra alguien, ojalá mejor que yo, pero también contra mí mismo en los años anteriores y ver si vamos mejorando o no y qué tenemos que hacer para efectivamente mejorar. Vamos entonces a hacer el ejercicio rápidamente de una evolución de rebaño. Lo primero es hacer el diagnóstico para cada categoría, las cuales deben estar muy bien definidas. Para mí, ¿qué es una novilla? ¿Qué es una vaca? Definámoslo muy bien. Una vez tengamos ese diagnóstico, montamos las premisas
Y a partir de estas premisas comienza a correrse esa evolución. Vamos a hacer el ejemplo con 3.232 vientres en estación de monta. Según las premisas, vamos a tener una preñez. De lo no preñado vamos a tener un descarte de hembras vacías. Primera entrada de dinero para nuestras fincas de cría. Ojo con los que no les gusta descartar. Se están quedando con hembras ineficientes, que comen pasto, que comen sal, que hay que aplicarle vacunas, que tengo que tener mano de obra para ellas, y estoy dejando de recibir unas ganancias en la venta de ellas. Luego voy a tener unas pérdidas gestacionales. Obviamente todos quisiéramos que no las tuviéramos, pero las hay, estamos trabajando con biología. Esas hembras también deben salir para venta y salir de nuestros rebaños. Finalmente, eso me genera unas vacas paridas. Si hablamos de inseminación o monta, 50% machos, 50% de hembras producidas. Esas vacas paridas vuelven a entrar a la estación del otro año, aplicando una mortalidad en adultos. ¿Y quién las va a acompañar? Pues las hembras de reposición que yo produje en esta primera monta. Con una mortalidad aplicada en la cría, voy a tener luego en destetos unos machos, unas hembras. En la ganadería de cría normal, los machos se venden al destete. Las hembras hago retención de ellas, de las mejores. Finalmente, aplicando una mortalidad a la categoría de levante, voy a tener un número de novillas de reposición. Y ojo al ejercicio, aquí ya nos están dando más vientres de los que empezamos. Entonces, tengo que mirar si mi capacidad de carga puede soportar un número mayor de vientres. Si no, pues se vuelve otro producto interesante para la venta y para generar más caja en nuestras empresas ganaderas. ¿Qué nos permite la evolución de rebaño? Realizar los presupuestos. Pensemos en la ganadería como una empresa, con presupuestos estructurados, qué voy a gastar yo, cuáles son mis costos. Eso me permite hacer compras programadas de insumos, de medicamentos, de sales. En nuestro caso tenemos que cubrirnos con por lo menos 2 meses de stock para sales y para productos porque estamos demasiado lejos. Yo no tengo cómo salir y comprar al pueblo la vacuna que se me acabó. Si no la tengo, hasta ahí me llegó el trabajo. ¿Qué necesidad de mano de obra voy a tener? ¿Qué construcciones debería tener? Seleccionar el material genético adecuado para los reemplazos y lo que yo quiero tener en mi ganadería. Hacer un correcto mantenimiento de pastura si es necesario, si quiero aumentar mi carga o mejorar mi capacidad de carga o mi tasa de carga. Y una nutrición de precisión como lo veíamos ahora. Luego les hago una pregunta o varias preguntas. Definir el cómo, el cuándo, el quién, el dónde y el por qué. Esto es fundamental. Muchas veces en la ganadería nos pasamos apagando incendios. Con la programación y con la respuesta a estas preguntas vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Para eso tengo que conocer las condiciones de mi finca. Esta es la gráfica de Hacienda San José en pluviometría. Les mencionaba ahora, lo rojo es una época seca, lo azul es una época de aguas y lo verde y amarillo las transiciones. Y asimismo conocer el comportamiento de mi forraje a lo largo del año. Saber qué materia seca debo yo reservar para pasar la época seca y cuidar muy bien las pasturas en la época de aguas, porque tanto el sobrepastoreo como el subpastoreo son dos cosas muy malas en la ganadería. Finalmente, podemos montar un calendario. ¿Para qué sirve el calendario? Para que todo mi equipo esté al tanto de qué está pasando. Eso los hace responsables y los compromete. Y sabemos con esto proyectar y programar todo lo necesario para ejecutar. En nuestro caso, la estación de monta inicia en el mes de noviembre, tenemos 120 días de estación, por lo tanto los partos comienzan a partir de agosto, mis destetos comienzan a partir de marzo y tengo los ciclos de vacunación oficial que todos tenemos. Yo le muestro una gráfica a mi equipo de vaqueros, así de sencilla, y ellos ya saben qué va a pasar y están preparados. Y no tienen que preguntarse, venga, mañana qué hay que hacer, qué vamos a hacer, lo vamos a conseguir o no, todo está programado. William Edwards Deming, gran estadista, fundamental en la recuperación de Hiroshima y Nagasaki luego de las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, nos trae lo siguiente: no se gerencia lo que no se mide. Ojo, si yo no mido, pues yo no sé para dónde voy. No se mide lo que no se define, tampoco se trata de medir por medir.
¿sí? No se define lo que no se entiende. Mi equipo debe entender qué estamos haciendo y por qué y para qué lo hacemos. Finalmente, no hay éxito en aquello que no se gerencia. Volvamos, la ganadería es una empresa que necesita gestión y necesita buena gerencia. Tenemos varias opciones y herramientas para llevar a cabo la ejecución de una estación de monta. Podemos hacerlo con inseminación, podemos hacerlo con toros, incluso con la transferencia de embriones. Aquí traigo los 3 ejemplos más comunes. Vamos a ver entonces en una estación de 90 días, un ejemplo con 3 IATFs, un ejemplo con 2 IATFs y luego la entrada de toros, o un ejemplo solamente con el uso de toros. Luego veremos las ventajas de cada una de ellas. Con 3 IATFs, tomando el día 0 como la primera inseminación y mi inicio de la estación, un buen resultado sería un 55% de preñez. En la segunda, ya un 78% de preñez acumulada y poder terminar en valores por encima del 80%. Incluso conozco ganaderías en Brasil, en Nelore, que ya están por encima del 90%. Si yo no quiero hacer la última inseminación, entonces insemino la segunda y luego hago la entrada de toros, o simplemente hacerlo todo con toros. ¿Dónde está la diferencia? Y durante el día han escuchado todo el tema de protocolos hormonales. El protocolo me permite a esa hembra que está en anestro poderla sacar de ahí, cosa que el toro no hace. El toro va a identificar la hembra que está ciclando bien, la que no tiene cómo identificarla. El protocolo la saca de ahí, yo con la inseminación puedo preñar a esa hembra que el toro no tendría cómo hacerlo. A esto obviamente hay que entrarle a costos, cuánto me vale mi mano de obra, si mi equipo está capacitado o no para hacerlo. Entonces muchas veces clientes de nosotros, principalmente en el llano, no tienen la infraestructura, no tienen la capacitación, es recomendable una estación con toros y poco a poco ir haciendo esa infraestructura y capacitándonos para llegar ojalá a las 3 inseminaciones. ¿Qué me produce entonces esto? Pensando en la concentración de preñeces, que asimismo va a ser mi concentración de nacimientos y de destetos. Volvemos a los 3 ejemplos. Yo tengo una concentración de preñeces fuertes, en este caso de nacimientos. Entonces al inicio me preparo para eso porque sé que se viene una oleada de nacimientos fuerte y luego va disminuyendo. Tanto para el ejemplo 1 como para el ejemplo 2, solamente haciendo la diferencia de que en el ejemplo 1 estamos consiguiendo una tasa de preñez mayor. Con toro no puedo tener esto. Y ojo, no estoy hablando de que usar toro sea malo, nosotros vendemos toros. Pero cada manejo es específico para cada tipo de ganadero y debemos entender eso muy bien. ¿Qué pasa con el toro? Como él me preña paulatinamente, yo no voy a poder tener esa concentración de nacimientos al principio. Normalmente los primeros que nacen son los de mejores resultados. A mayor cantidad de nacimientos al principio, pues mejores resultados voy a tener. Podemos montar también estrategias según los protocolos que vamos a llevar a cabo, conociendo muy bien mis vientres y el momento en que esos vientres van a entrar a mi estación. Yo puedo implementar 4 IATFs con resincronizaciones, 3, 2, 1. Si necesito ganar tiempo puedo hacer resincronizaciones, si tengo la tecnología de la capacitación y lo amerita puedo utilizar el diagnóstico Doppler. Todos estos días pues, van a escuchar al respecto. No quiero ser muy repetitivo con esto. Lo importante es tener una estrategia, tener un plan y llevarlo a cabo. Los protocolos, ahora los colegas lo hablaron, para las novillas debe haber un protocolo, para las vacas también debe haber un protocolo, no significa que todos sean igual para todos, cada categoría tiene sus exigencias y debemos entenderlas. En las novillas precoces, las cuales en nuestro caso entran a estacionalidad a partir de los 12 meses de edad, hacemos una inducción hormonal, luego viene un protocolo de 7 días con progesterona, estrógenos y prostaglandina. Al día 9 hacemos la inseminación, acompañado de un buen plan sanitario, vacuna reproductiva y revacunación para leptospira, diagnósticos de 90 y diagnósticos de 200 días. En las vacas, ya me voy a un protocolo no de retiro al día 7, sino al día 8, no hago la inducción, uso menor dosis de ESG, todo esto pues lo podemos profundizar más adelante y todos los colegas van a hablar mucho de este tema, entonces no voy a gastar acá mucho tiempo. Nuevamente, lo importante es tener un protocolo, saber por qué y para quién llevarlo a cabo.
Con eso podemos sacar muchos datos y es donde entra la parte de gestión de lo que hacemos. Este análisis lo que mide es porcentaje de preñez por categoría, comparando al momento en que yo hago el retiro con el momento en que yo hago la inseminación. Normalmente si leemos el producto cuando hacemos protocolos con ciprionato, la recomendación es hacerlo de las 48 y 56 horas después de haber retirado el dispositivo. Nosotros lo hacemos a las 48, tenemos volúmenes grandes de inseminación, al día podemos estar inseminando cerca de 400 animales. Entonces esos lotes grandes, yéndonos al 48 nos permite tener una gabela de tiempo mejor y los resultados son buenos. Otra frase de alguien que ustedes todos conocen, de Albert Einstein: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. En la ganadería nos pasamos quejándonos, no, es que no mejora, es que eso no da plata. Venga, ¿y será que es que sí estamos intentando cosas nuevas? Las herramientas las tenemos, la tecnología la tenemos, busquemos resultados distintos. Gran parte de esos resultados y ese éxito pues depende de unos factores. El primero, la capacitación del personal. Tenemos que tener un equipo capacitado, invirtamos en eso. Muchas veces escucha uno un comentario que a mí no me gusta. No, doctor, es que si los capacito se me lo lleva otro. Y entonces la plata que yo invertí en el ¿qué? Henry Ford, creador de Ford, una de las empresas automotrices más grandes del mundo. Es mejor tener una persona capacitada y que se vaya a tener a alguien no capacitado y que se quede. Entonces, trabajémosle a eso. Y hagámosle gestión a eso. Entonces, de los inseminadores que tenemos cada estación de monta, les llevamos un registro de preñez por categoría. De esa manera podemos ver a quién hay que hacerle una mejor capacitación, a quién le va mejor con novillas precoces, quién insemina mejor en vacas. Esto a mí me apasiona mucho, ya es muy poco lo que insemino. Cuando me dejan, trato de todavía preñar algunas, pero se trata de eso, poder llevar una gestión sobre los datos que tenemos. Tener un cronograma, montemos un cronograma, esta herramienta se llama Google Calendar, es muy fácil, todos los vaqueros la tienen, hasta don Gabriel, el dueño de la empresa, la tiene, sabe qué va a hacerse mañana, sabe qué va a pasar en 2 meses. De esa manera, nuevamente, no estamos apagando incendios, tenemos una planificación, tenemos un cronograma y lo llevamos a cabo. Perdón, me devuelvo acá. Algo fundamental, este es un video, veo que no va a reproducir, pero es mostrando el temperamento. El Nelore ha sido muchas veces categorizado como animales activos, animales nerviosos, incluso agresivos. Con la selección y los programas de mejoramiento genético tenemos hoy en día un Nelore con muy buen temperamento. Trabajémosle a eso. La docilidad nos evita accidentes, nos da mejores ganancias de peso, nos da mejores rendimientos. Y lo medimos. Nosotros cada semestre recibimos 6 estudiantes por semestre. Aquí justamente tengo 2. Y aquí tengo otro, Santiago, quien quiso llevar a cabo un estudio sobre el temperamento y cómo eso influye en la preñez. El estudio está siendo todavía llevado a cabo, no han sido publicados los resultados. ¿Pero qué se mide? Score del brete. El animal entra al brete, ¿cómo se comporta? ¿Se queda tranquilo? ¿Se mueve mucho? ¿Patea? ¿Intenta salirse de ahí? A eso se le da una calificación. Y score al momento de la salida del brete. Si sale caminando, si sale trotando o si sale disparado, eso influye. La hipótesis nos dice que entre el score 1 y el score 3 puede haber una diferencia de 3 hasta 6 puntos porcentuales de preñez, solo por temas de manejo y temperamento. Factores que influencian el éxito, otro de los factores es poder tener divisiones. Normalmente en el llano es difícil encontrar fincas con sus divisiones, son sabanas muy extensas. De esa manera no podemos lograr la mayor eficiencia de la capacidad de carga de nuestras fincas. Si queremos hacer un programa de inseminación, si no tengo divisiones, pues no tengo cómo sacar los toros, entonces no puedo inseminar las vacas. Hagamos esa inversión que vale la pena. Y conocer muy bien nuestras fincas, tener un mapa de ellas y lo ideal, sectorizarlas según el gran potencial que tengan. Nosotros tenemos zonas en Hacienda San José que sabemos donde el levante le va muy bien, hay otras zonas donde sabemos que las vacas paridas tienen mejores rendimientos, entonces los podemos sectorizar. Una buena infraestructura, corrales adecuados, sin que sean exagerados, sino adecuados a mis necesidades, que aseguren seguridad para
los animales, pero también para nuestros empleados. El corral, en nuestro caso, y yo creo que hablo para todos, es el lugar donde hay mayor accidentalidad. Entonces, debemos tener un reglamento de corral y debemos ser muy juiciosos en ese manejo para evitar esos accidentes. Los implementos que usamos en la inseminación, lo han hablado otros colegas, la medición de los termos, mantenerlos con buen nitrógeno, cómo sacamos la pajilla. Vean, yo puedo tener el mejor pasto, la mejor genética, el mejor inseminador. Me equivoco aquí y se me perdió mi resultado de inseminación y de estación de monta. Entonces, todos esos protocolos, tenerlos muy bien establecidos. Factores que influencian, el toro que utilicemos. Hoy en día, con la tecnología que hay en la ganadería, podemos seleccionar el toro ideal según lo que queramos mejorar. Quiero tener hembras eficientes, busquemos toros potentes para retorno maternal. Quiero producir destetos con muchos mejores indicadores, toros grandes, potentes para el índice de destete. Quiero mejorar o reducir la edad al primer parto de mis hembras, toros que me permitan eso. Entonces, cada que vayan a comprar genética, cada que vayan a ofrecerles un toro, háganse esas preguntas. ¿Su toro qué me mejora? ¿Cómo mejora mis distocias? ¿Cómo me mejora el peso al nacimiento? ¿Cómo me mejora la ganancia de peso al destete? Todas esas herramientas están disponibles en el mercado. A esos toros debemos hacerles seguimiento, debemos hacer los exámenes andrológicos periódicos. Muchas veces le echamos la culpa a la vaca, a la sal, al manejo, al veterinario, y resulta que el de la culpa era el toro. Entonces, los invito a que lo hagan y identificar si hay problemas en su calidad seminal. También lo podemos medir a cada uno de los toros que utilizamos en la inseminación, tanto toros brasileños como toros propios. Vemos cómo es su comportamiento para cada una de las categorías y podemos, esto se hace en vivo, o sea, esto no es que se terminó la estación de monta y analizamos, toda la semana se está corriendo análisis, porque me permite, venga, tal toro no está preñando bien, entonces cambiémoslo. Ese toro está preñando muy bien, usémoslo más. Condición corporal, fundamental, midamos la condición corporal de nuestros ganados. Aquí una estadística de evaluación ovariana, según la condición corporal. A mejor condición corporal, mayor presentación de cuerpos lúteos. Una hembra con cuerpo lúteo me está diciendo que está ciclando bien. A menor condición corporal, mayor cantidad de folículos, muchos de ellos ni siquiera dominantes. Tenemos también anestro y quistes. Pero ojo, que la sobrecondición también nos genera problemas. Entonces, no es que signifique que a mayor condición mejor, debemos tener un rango en el cual tenemos los mejores resultados. Lo importante es brindarle un balance energético positivo a esa hembra, que su pérdida de condición corporal no sea muy fuerte y poder conseguir grandes resultados de preñez. También podemos escoger en qué momento de la estación usar qué tipo de toros. Los vientres que primero se preñan deberían ser los vientres de mejor fertilidad, los vientres de mejores indicadores, de mejores resultados. Entonces, al inicio, yo puedo utilizar toros con alto retorno maternal porque de ahí yo voy a sacar el reemplazo para mi finca. Luego, las otras preñeces las destino a venta de destetos y a venta de carne. Entonces, yo puedo programar también qué tipo de toro usar según lo que yo quiero buscar y quiero producir. También de William Edwards, esta sí que me gusta, porque pasa mucho. Sin datos, solamente eres una persona con una opinión. En la ganadería estamos llenos de opiniones. Tal raza es mejor, no, es que a mí me ha ido mejor con esto. Listo, muéstrenme los datos. Ah, no, yo no mido eso. Es simplemente una opinión. Entonces, dejemos de llenarnos de opiniones y acompañémonos de los datos. Muchas veces pensamos solamente en el resultado, pero tenemos que tener en cuenta que para llegar a ese resultado debemos ejecutar muy bien nuestros procesos, tenerlos muy bien definidos. ¿Y quién ejecuta esos procesos? El equipo. Trabajémosle fuerte al equipo. Y quiero gastar un poco de tiempo en esto. Sobre temas de liderazgo, me gusta mucho leer del tema, porque cada vez, si ustedes lo viven seguramente igual que yo, es más difícil poder tener un equipo que quiera quedarse, que tenga visión, que tenga compromiso. Muchas veces nos quejamos nosotros desde gerentes o líderes de proyectos, es que la gente hoy en día es muy floja. Venga, ¿y no será que la culpa es mía? ¿No será que yo estoy liderando mal a mi equipo?
En el liderazgo tenemos unas pandemias con resultados que se han hecho y análisis que se han hecho. Hoy en día el 80% de los empleados de las empresas, se aplica para todo, están insatisfechos con su trabajo. 80%. Es demasiado alto y gran parte es generada por un mal liderazgo. Y viéndolo desde el otro lado, hay un repudio a ser líder. No queremos ser líderes. Para ser líderes no hay que ser presidentes, no hay que ser gerentes. Líderes somos todos. Pero debemos tener los pantalones bien puestos, tener la responsabilidad de querer ser líderes y ejecutarlo. ¿Qué es liderar? Primero el equipo. Primero el equipo. Mi equipo primero, pensemos en mi equipo y luego pienso en mí. Si mi equipo está bien, pues a mí me va a ir bien y yo voy a poder demostrar buenos resultados. Servir a los demás. Para eso debemos haber nacido todos, para el servicio. Entonces, trabajémosle a eso. ¿Cuál es el rol de un líder? Sacar el máximo potencial de nuestro equipo. Si yo a mi equipo logro sacarle su máximo potencial, logro capacitarlos, logro poderlos poner lo más alto, estoy haciendo un buen trabajo como líder. Y las 3 seguridades del liderazgo, ya las voy a profundizar un poco más adelante. Esto lo tomé del libro Los líderes comen al final, se lo recomiendo mucho. Otro libro, All In. ¿Qué es un equipo All In? Un equipo acoplado. ¿Será que mi equipo sabe cuáles son sus funciones? ¿O yo estoy asumiendo que las saben? Entonces, tengamos muy claro cuáles son las funciones, cuáles son sus cualidades y califiquémoslos. Tengamos una retroalimentación, eso es sano y lo queremos. A la persona que no está haciendo bien las cosas, digámosle. Y a la que está haciendo bien también, felicitémoslo y recalquémoslo. Muchas veces contratamos según una hoja de vida. Y las hojas de vida pueden estar llenas de estudios y llenas de experiencias, pero a mí me importa más la ambición de esa persona, que esa persona quiera crecer, que tenga la voluntad de crecer y el deseo. Las seguridades que veíamos ahora, como líderes debemos garantizar seguridad física. Un empleado, un vaquero, un trabajador que no se sienta seguro donde vive, no va a vivir satisfecho en su trabajo. Seguridad financiera, si esa persona económicamente se siente bien, va a seguir en el trabajo, y seguridad psicológica. A esto sí que le están trabajando hoy en día. Muchas veces sacamos pecho porque, yo duermo 2 horas, entonces yo soy el mejor porque duermo 2 horas. Eso no es bien, eso no está bien. Debemos dormir, debemos tener la mente tranquila, la mente clara y finalmente poder generar un compromiso. Libro All In, también se lo recomiendo. Las filosofías del liderazgo. No hace falta un cargo para ser líder. Entonces, nuevamente, no hay que ser presidentes, gerentes para ser líderes. Todos debemos ser líderes de nuestras propias vidas. Épocas turbulentas hacen grandes líderes. No le tengamos miedo a las épocas turbulentas. Enfrentémoslas. Los momentos difíciles son los que forman grandes líderes. Hagamos relaciones profundas. ¿Quiénes dentro de sus empresas conocen cómo se llama cada uno de sus empleados? ¿De dónde es? Si está feliz o no, cuántos hijos tiene. Esas relaciones afianzan y comprometen a nuestros equipos. Y primero ser grandes personas, debemos ser grandes personas para luego poder tener un equipo que nos siga. Libro El líder que no tenía cargo, también se los dejo de recomendación. Datos de la estación de monta de Hacienda San José, que cerramos este año, 24-25. Cuadro de arriba son aquellas categorías que tienen una estación de monta normal, ya hoy voy a explicar un poco de qué se trata. 3.512 vientres, desde novilla precoz, aquella que se preña menor a los 19 meses. Hoy en día en Hacienda San José tenemos edad promedio de primera preñez a los 14 meses, en el bichada, con humidícola, con sal mineral. La que no logra esa precocidad la llamamos novilla convencional. Tenemos vacas zorras, una categoría que en una ganadería cría no debería existir. En nuestro caso, la parte genética, tenemos unas donadoras que también son desafiadas y puede que al entrar en estación de monta no estén paridas, sino que estén como borras. Su valor genético hace que sigan en la finca. Vacas de primer parto, vacas de segundo parto y vacas de tercer parto en adelante. Finalmente, 85% de preñez conseguimos este año, es el año que mejores resultados hemos tenido en estas categorías. De esa manera proyectamos hacia adelante qué se nos viene, para finalmente conseguir una meta de 70% de tasa de desmama o destete, que sería lo ideal. De 70 en adelante ganamos la batalla. Tenemos unas categorías especiales, todos los años hacemos reto de precocidad a novillas menores de 12 meses, en este caso
262 entraron de 10 meses de edad a la estación de monta. Con 4 inseminaciones a tiempo fijo logramos un 61% de preñez. En nuestras donadoras, normalmente las donadoras no entraban a estación porque estaban produciendo ovocitos. Dijimos, venga, es un vientre que estamos dejando por fuera. Es donadora, pero también tengo que preñarla y se tiene que preñar igual que las otras, o si no, ¿yo qué genética estoy replicando? Hicimos un protocolo bien interesante, nos aventuramos. Justo ayer al doctor Pietro Baruselli se lo comenté y me hizo una corrección, donde el día de la aspiración lo tomamos como el día 0 del protocolo. ¿Cuál fue el error? Debimos haber puesto un implante de progesterona y no lo hicimos. Ahí el resultado hubiera sido mucho más alto, pero estábamos ensayando. 8 días después, las hormonas del día 8, 48 horas inseminamos, 12 días después volví a ser aspirada, teniendo mucho cuidado que el aspirador cuide el ovario, sobre todo el cuerpo lúteo, para no ir a perder esa gestación. Finalmente, un 63% en las novillas donadoras, un 60% en las vacas donadoras. Miren el efecto de la estacionalidad y lo que les mencionaba de que los animales que nacen al principio tienen mejores resultados. Nacimientos de agosto, septiembre, octubre para machos y hembras. Machos de octubre se destetan a los 7 meses en ayuno con 188 kilos, nacidos en octubre, menor que las hembras que nacen en agosto. Entonces, con la estacionalidad, entre yo logre preñar más allá al inicio, pues voy a tener un mayor número de animales destetando mucho más pesado. Si eso lo traducimos a kilos y luego a valor, las eficiencias pues son grandes. Vamos a hacer un ejemplo. A un ganadero le vamos a entregar 2 novillas, entendiendo que el ganadero tiene un buen manejo. La primera con los indicadores de la ganadería comercial que tenemos en Colombia, la segunda con los indicadores superiores del Nelore de ciclo corto. Tenemos la novilla de 12 meses, al segundo año esa novilla que logré preñar a los 12 meses ya me está generando un producto, la de arriba aún no ha entrado a reproducción. Al tercer año ya tenemos 2 productos, la de arriba todavía no me ha producido nada. Al cuarto año la de arriba ya me produjo, la de abajo ya le lleva cierta ventaja. Y finalmente a los 5 años tengo una familia de 7 cabezas versus una familia de 3. Muchas veces nos preguntan, ¿cuál es su competencia? El Nelore, ¿cómo compite con el Brahman, con el Gusera, con el Gir? Venga, mi competencia no son las otras razas. ¿Cuál es la competencia de nosotros? El pollo, el cerdo, el pescado. Cuando la señora, la ama de casa, va a comprar mercado, no se fija si era Nelore, si era Brahman, se fija en lo que le alcanza el bolsillo, seguridad económica para su casa, para su familia. Hoy en día se volvió que el consumo de carne de res es cuando hacemos un cumpleaños, cuando vamos a celebrar algo, pero el pollo y el cerdo se nos está comiendo el almuerzo. ¿Por qué? Porque no somos eficientes. Ya podemos serlo, ya podemos ser competitivos y llegar a producir hasta 3 veces más de lo que se produce normalmente. Si lo vemos en términos de aprovechamiento del área de nuestras fincas, vamos a entender una finca de 1000 hectáreas en pasto. Nuevamente, números de la ganadería comercial. El 60% del área de esa finca está destinado para las vacas que están produciendo, vacas paridas que están produciendo un ternero y que está ganando peso todos los días. El otro 40% es la recría, los animales que yo tengo que esperar a que lleguen a una edad óptima para empezar a reproducir. Ojo, casi el 50% de mi finca en animales que no me están produciendo todavía. Si yo logro acelerar eso, miren cómo cambia la cuenta. Tengo casi el 90% del área de mi finca produciendo y solamente 116 hectáreas con esos animales que yo debo esperar para empezar a producir. ¿Qué me da eso? 46% más de vacas productivas, 93% más de kilos producidos y 49% más de destetos. Échenle los números a eso que quieran y me dicen cuál prefieren. Resumen de la ópera, a esto es a lo que queremos llegar. Esta foto la tomé el 24 de mayo en una visita que tuvimos y me puse a ver con el número de la vaca los datos de ella. Resulta que ella nació en agosto del 2020. A la fecha de la foto ya tiene 3 partos, está preñada de 120 días. Su cría, nacida en diciembre del 2024, se desteta con 230 kilos, lo que nos da una relación de destete de 54%. Esa vaca, nacida en el 2020,
ya me entregó 3 crías, ya está preñada nuevamente y está destetando más del 50% de su peso. A eso tenemos que llegar. Nosotros lo hacemos en Humidícola, en el Bichada. Ojalá todos pudieran conocer y muy invitados todos para que se den cuenta la dificultad que es hacerlo en los llanos orientales en general. Si nosotros lo hacemos, ustedes lo pueden hacer mucho mejor. Y con Héctor, nuestro empleado que lleva más tiempo en la hacienda, les doy las gracias por este espacio. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Bueno. Manu, muchísimas gracias. Bueno, creo que cuando hablamos de estación de monta estamos hablando de Hacienda San José definitivamente, ¿cierto? Es un referente. Felicitaciones, Manu, a todo el equipo de Gracias. Hacienda San José. Un par de preguntas que vienen de afuera. Claro que sí. ¿Qué estrategias se están implementando en primíparas y secundíparas para alcanzar esas tasas de reconcepción? Estrategias en cuanto a hormonal, Todas las nutricional, todo estrategias. un poco. Muy bien. Nosotros tenemos unas primíparas muy jóvenes. Las primíparas, si les hablaba de 14 meses de edad, primera preñez, nos están pariendo a partir de los 23, 24 meses de edad. Esa hembra todavía necesita crecer y tenemos un pasto que es el que se adapta a las condiciones del suelo del Bichada. No necesariamente es el mejor en términos nutricionales. Entonces, a esa hembra primípara la seguimos acompañando con una sal proteinizada que le da la proteína que ella requiere. Venga, esa sal es costosa, el consumo es mayor, sí, pero me lo paga. Si ella que se está preñando muy joven, me está produciendo un ternero muy joven, me paga la cuenta, perfecto. Si no me lo paga, yo no le doy ese chicle, se lo tiene que ganar. En términos hormonales, sí estamos con el mismo protocolo para primípara, secundípara y multípara. Ayer le hice esa pregunta al doctor Pietro y voy a llegar a cambiarlo, porque sí me recomendó en la primípara utilizar 0.5 miligramos más de cipionato. Estamos manejando 0.5, me recomendó usar 1 miligramo de cipionato. Sería el único cambio en la parte hormonal. Otro, ya para terminar, según el volumen, lo ideal es que los lotes sean conformados por categoría de número de partos. Las multíparas aparte, ojalá las secundíparas aparte y las primíparas aparte. La estación de monta de hace un año, la secundípara la juntamos con la multípara. Dijimos, ya segundo parto va con las grandes. Oh, gran error. Resulta que la multípara le da duro y le hace un bullying fuerte a la secundípara. La separamos, pasamos de tener 76-77% de preñez en la secundípara y nos subimos al 83%, solo separándola ella sola en su categoría. Y la primípara sí, por supuesto, aparte. ¿Qué busco también con la estación? La novilla, si la estación empieza en noviembre, la novilla entra en diciembre. ¿Por qué ese mes después? De esa manera yo me gano pérdida de condición corporal en esa vaca de primer parto que le pega muy duro. Ella tiene que crecer, tiene que destetar un buen ternero y tiene que preñarse. Ese mes que yo me gano hace la diferencia. Muchas gracias, Manu. Otra, ¿cuál es la diferencia de usar IATF con toros genómicos? Uf, grandísima, mira. Antes de trabajar en Hacienda San José trabajé con lechería y hablar de genómica en lechería es normal, es como hablar del día a día. La ganadería de cría es algo que recomiendo mucho porque estamos trabajando con la genética más nueva y más superior. Normalmente, ¿qué vemos en la ganadería? Estamos todavía usando toros que incluso ya murieron. Entonces, ¿qué pasó con los hijos y los nietos de esos toros? Mientras que aquí estamos hablando de toros genómicos, donde gracias a un programa de mejoramiento genético, esa genómica nos da alta confiabilidad. En nuestro caso, la genómica de un toro ya nos entrega un 76% de confiabilidad de que los indicadores que él me dice que va a transmitir efectivamente se van a llevar a cabo. Holstein, si no estoy mal, ya está en 98%. Pero yo prefiero tener 76% a tener 0, ¿o no? Sin embargo, debemos hacer una mezcla de toros. Sí usar genómicos siempre, pero también usemos toros probados, porque a veces la genómica puede que se caiga. Ese toro que genómicamente me mostró ser superior, cuando empezamos a evaluar sus crías, resultó que no. De los toros que ya están probados, me ayudan a no caerme pues del todo en ese caso. Vale, gracias Manu, tenemos Claro, un par de minutos más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tasa de concepción está manejando en la novilla convencional y en las multíparas en la primera inseminación, segunda y tercera inseminación? Qué buena pregunta. Multípara, 55% en el primer servicio,
50 y 45 en el tercero. Casi van perdiendo de a 5%. 55, 50, 45. La novilla convencional, en nuestro caso, no es una novilla que esperemos a que tuviera 20 meses para entrar. Ella entró como precoz. Nosotros estamos en un crecimiento de dato, entonces a esa novilla precoz que no se preñó, la voy a dejar para una siguiente oportunidad. Es mejor dejarla que ir a comprarla en el mercado porque no la voy a encontrar mejor que ella. Entonces, ella ya viene de un reto, por lo tanto su eficiencia reproductiva pues va a caer porque las hermanas de ellas ya se preñaron como precoces. Normalmente estamos en un 42, 43% al primer servicio y va cayendo, son 37, 36%. Doctor Ferney. Tíreme pasito, doctor Ojo. Doctor Manuel, gracias por la presentación, muy interesante. Siempre buscando como interlazar las comunicaciones que podemos tener con personas que ni siquiera tal vez estén acá por alguna razón, y en defensa del uso del avance de la ecografía, porque siempre nos vemos como en ese ambiente. La tasa de pérdida gestacional que estás mostrando incluye los valores que tomaste con el ecodoppler en la rutina que hiciste. Correcto, sí señor, y no hice esa aclaración. Están ahí en los datos. Nosotros, para los vientres que no entran a estación de monta en noviembre, sino en diciembre, buscamos darle más oportunidades y es ahí donde utilizamos la tecnología Doppler, resincronización precoz, diagnóstico Doppler, lo podemos hacer hasta a los 20 días post servicio. De esa manera, una hembra que pudo haber tenido solamente 2 o una inseminación, le podemos hacer 3. Pero la pregunta o el comentario del doctor René hace referencia a que el Doppler nos entrega falsos positivos. Yo lo que miro es la vascularización del cuerpo lúteo y de acuerdo a esa vascularización puedo dar una hembra preñada, pero en realidad el 100% de la factibilidad es identificando la hembra vacía, porque la identifico más rápido y la vuelvo a ingresar al protocolo más rápido. Con la preñada tengo ese falso positivo y ahí lo tengo en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Manu, mil gracias. Yo creo que un fuerte aplauso para Manuel. Muchas gracias. Hacienda a ustedes San por el José, tiempo. muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Manu.